bendiga. Gracias por estar acompañándonos una vez más en esta serie de Código de Hombre. En esta oportunidad, pues, vamos a tratar un tema muy interesante, que es a los hombres de verdad les encanta adorar. Yo soy Rubén y me acompaña mi yerno Víctor. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos nuevamente. David, que es el cuñado de Víctor. Estamos en familia. Eso es todo en familia. Un placer para mí también estar aquí con todos ustedes. Gracias hermanos y gracias amigos y quienes van a compartir con nosotros esta reflexión sobre el hombre de verdad. El hombre de verdad no significa el ser más fuerte, el ser que más aguanta, sino estar siempre en el temor de Dios. En esta oportunidad pues vamos a empezar y te invito al hermano David que nos lleve en oración para dar inicio a este episodio. Pues bueno, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a decirle: Señor, buen Dios, te damos gracias por este momento que nos permites compartir. Señor, permite que este mensaje que podamos traer hoy, primeramente, sea guiado siempre por tu divina palabra, siempre por ti, Señor, que estas palabras que podamos traer a los diferentes hombres, diferentes personas que puedan escuchar este mensaje, que sean de bendición, así como lo están siendo para nuestras vidas, Señor. Gracias por todo lo que haces y generas en nuestros hogares, en nuestras familias, con lo que estamos aprendiendo, que siempre sea cada momento que vivamos y cada acción que hagamos sea siempre de adoración para tu santo nombre, Jesús. Te agradecemos por este momento, pequeño momento que estamos disfrutando, a todas las personas y a todos los corazones, Señor, que tú quieras que llevemos este mensaje, que sean tocados precisamente por ti, Padre bendito, no por lo que digamos nosotros, sino sea directamente por tu palabra. Señor, encomendamos este momento, este episodio del día de hoy de Código Hombre, que seas tú dirigiendo cada uno de estos momentos. En tu santo nombre, Jesús, hemos orado. Amén y amén. Amén. El tema de hoy, estimados amigos y hermanos, es: los hombres de verdad les encanta adorar a Dios, por supuesto. En las congregaciones y en las iglesias de este tiempo se ha confundido quizá un tanto el término de adoración y lo relacionamos más con la música. Y la música es una expresión de adoración a Dios. Pero cantar también es una de las actitudes que nosotros los cristianos debemos de tener para mostrar nuestra gratitud para con Dios. Y alguien decía, la música es buena porque nos ayuda a cantar mejor, nos ayuda a que ese momento de adoración para con Dios sea algo especial. Pero la adoración con Dios no es una actividad, es una actitud de todo hijo de Dios que está buscando mostrar la gratitud para con Dios en cada momento de nuestras vidas. No solo es música, y eso es lo que nos lleva ahora a tratar el tema, porque en este libro que estamos siguiendo de hombres el hombre verdadero, de Nathan, no me acuerdo del apellido, Nathan Busenis. Ha tratado diversos temas y lo hemos tomado nosotros como referencia para también meditar en nuestra relación con Dios. Y vemos que hay muchas maneras de adorar a Dios. No solo es música, sino que es una entrega total de la vida hacia Dios, y es lo que nos habla Romanos 12, versículos 1 y 2, donde nos invita a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo para adorar a Dios. No solamente es estar allí en el culto, ¿verdad? Nosotros podemos adorar en cualquier lugar donde nos encontremos, reconociendo que Dios está con nosotros en esos momentos, y en esos momentos tal vez no solo de alegría, hay momentos de angustia, hay momentos de tristeza, y es lo que expresan muchos de los adoradores, y lo vamos a tomar y considerar en los salmos que vamos a revisar. La música es una expresión de adoración, pero no es la fuente ni el fin, ¿verdad? Sino es una
continuidad que debe haber siempre en nuestros corazones. En el Salmo 57:7 dice: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme, cantaré y entonaré salmos. Porque nuestra relación con Dios no es solo en el momento de estar en el culto, nuestra relación con Dios es de todos los días y en cualquier circunstancia que nos encontremos. Ahí está Dios. Dios nunca se separa de nosotros. Y quizás las preguntas que nosotros vamos a considerar también al final, hay una que me llamó la atención y es: ¿cuál es el salmo que a usted más le gusta o le impacta y por qué? Bueno, yo personalmente hay unos salmos que sí son de mucho impacto y de mucha reflexión en mi vida, y para mí uno de ellos es el Salmo 139. Cuando lo leemos allí, nosotros vemos que la omnipresencia y la omnipotencia de Dios son atributos que Dios tiene y nos acompañan en cada momento. El día de hoy reflexionamos en la mañana y hay un versículo, creo que es el versículo 13, donde dice: tú me formaste en las entrañas del vientre de mi madre. Imagínense, y dice, parafraseando, y esta es una maravilla. Y todos nosotros somos una maravilla por lo que Dios hizo desde ese momento de la concepción. Pero entonces tenemos... ni nosotros mismos éramos conscientes de lo que íbamos a hacer, ni absolutamente nada. Solo Dios ya sabía, y es una maravilla realmente, como lo dice usted, pastor. Y el salmista sí lo dice. Vamos a leer solo para reflexión, que lo tomemos como reflexión. Es el Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Ese es uno de los salmos que siempre yo he considerado como propio, es decir, yo nunca estoy solo. Dios está conmigo, Dios está presente y Dios lo sabe, y como dice, y mi alma lo sabe muy bien. Y tener esa certeza, y prácticamente, mis hermanos, la adoración nosotros la realizamos porque cada día vamos conociendo más a Dios. Solo podemos adorar aquello que conocemos, y entre más conozcamos a Dios, más podemos adorar. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos de adoración, y quizá el libro de la Biblia que más nos lleva a momentos de adoración de los escritores es el libro de los Salmos. Sabemos que en el libro de los Salmos no solo son salmos de David, la mayoría son de ellos. Quizá ustedes me podrían ayudar en qué otros personajes también fueron escritores de los salmos. Salomón suena también. Aparece Moisés, creo que el Salmo 80 es de Moisés, y sí, también está Etán, los hijos de Coré y otros. También. Entonces nosotros encontramos, y todas fueron personas que a medida que su relación con Dios se iba dando, ellos tenían y encontraban motivos para adorarle a Dios. El libro de los Salmos es una colección de alabanza y de oraciones, de meditaciones escritas, y que luego los cantamos. Por ejemplo, el Salmo 145, que también lo cantamos. Creo que el Salmo 117 también. Y por una experiencia personal, mi abuela pues fue cristiana de 1955 por ahí, y entonces ella le gustaban unos salmos, por ejemplo el Salmo 133, y ella cantaba el salmo. Y entonces son salmos bien cortitos, pero ella los cantaba como momentos de adoración, y son ricas expresiones de adoración
de experiencias de cada uno de ellos, de ellos, y también por eso decimos, no solamente la música es una expresión de adoración. Y como son tan vastos, o sea, el libro de los Salmos es un libro muy grande. En cada versículo, en cada capítulo, te vas encontrando como relacionado, ¿no? En ese momento que justo estás necesitando, encuentras un salmo que te llena el corazón porque es algo que estás viviendo. Porque no solamente, como dice el pastor, no solamente adoramos cuando estamos felices, también cuando estamos en momentos complicados, es precisamente cuando más se debe alabar y adorar al Señor, porque nuestro corazón como que saca de adentro esa fuerza. Sí, hay una gama de emociones que están expresadas Total. allí. Por ejemplo, hay expresiones de alegría, hay expresiones de tristeza, hay expresiones de confesión. Cuando nosotros vemos algunos salmos, por ejemplo el 51, cuando David hace una confesión de sus pecados y le pide a Dios que no aleje de él su Santo Espíritu, porque es algo que a nosotros nos da vida. Y entonces esos salmos, en esos momentos a veces de desesperación, de aflicción, de tristeza, cuando David era perseguido, además de huir, él oraba a Dios, él le pedía protección, y son de las emociones que nosotros vemos en los salmos. Y esa experiencia de esas emociones también nosotros las recogemos en nuestros días, y ha ido cambiando, y lo vemos en las poesías. Por allí ponía una reflexión, y hay un himno que es digamos, de los que se ha más cantado en toda la congregación evangélica, y es Sublime Gracia. Sublime Gracia fue un himno que se cantó en 1872 por primera vez. Yo estaba bien pequeño. Y ese himno lo escribió un pastor que antes de ser pastor, él fue esclavista. Es John Newton. Entonces él tuvo esa experiencia de trabajar llevando esclavos de África para Europa. Y entonces, pero como Dios sabe los caminos por donde nos lleva, como quien dice, tú hiciste algo que también debes pasar por ello. De repente, en las experiencias, cuando él regresó de África para Inglaterra, hubo un problema en la embarcación, y casi se sobraba. Y después de eso, cuando llega a conseguir un trabajo, y luego continúa trabajando de traficante de esclavos, y luego a él lo esclavizan. Y después de esa experiencia, él buscó a Dios. Dice que es de las personas autodidactas más notables que hubo en ese tiempo. Y entonces él compuso ese himno que es Sublime Gracia, que ha cantado quizás en todas las congregaciones. Y después de una experiencia muy, muy complicada, digamos, después de ser el esclavista, ser esclavo, y después ya reconocer que se invirtieron los papeles ahí. Se revertieron los papeles, y que solo Dios puede cambiar los corazones de las personas. Vamos a revisar algunas de las expresiones de adoración que nosotros encontramos en la Biblia, y una de las expresiones de adoración es la comunión con Dios. Por eso él decía, no es solo cantar, no solo es en el momento del culto, no es el momento de estar en casa, cuando uno lee la palabra de Dios. Entonces encontramos que hay un deseo más allá que a veces uno no lo puede satisfacer. Y en el Salmo 84 tenemos una expresión de una persona que quería estar en la casa de Dios, y quería estar en la casa de Dios porque era el lugar en aquel momento
donde se manifestaba la presencia de Dios. En ese tiempo, la presencia de Dios, yo lo considero, era como casi física, porque dice que bajaba una columna, una nube, y se posicionaba sobre el tabernáculo. Y luego que Moisés hablaba con Dios y el pueblo le escuchaba muy reverentemente, adoraban a Dios escuchando lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Y el salmista en el 84, él desea regresar al templo. Posiblemente no estaba en el templo, pero como era el lugar de adoración por excelencia, él quería estar ahí. Y entonces añoraba estar en el lugar donde se manifestaba el Señor, porque esa había sido la experiencia de ellos. En el Salmo 84:4 dice: bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Si nosotros recordamos, hermanos, en el pueblo de Israel había una tribu especial de adoradores y de encargados de las cosas del templo, que era la tribu de Leví. Y allí estaban los cantores, estaban los sacerdotes, estaban todos los que estaban relacionados con los quehaceres del templo. Y allí se reunía la gente. Leía recientemente que en las fiestas que tenían ellos, por ejemplo la Pascua, era como un requisito o algo propio asistir al templo por lo menos una vez al año. Si ustedes se recuerdan, en el libro de los Hechos, cuando se desciende el Espíritu Santo, habían personas de muchas partes y que llegaron a adorar a Dios. ¿Y cuál fue lo sorprendente? Que ellos escuchaban que les hablaban en su propio idioma. Y qué bueno es que Dios nos esté hablando a nosotros en nuestro propio idioma. Pero ese periodo pasó y ahora ya no existe ese templo físico, porque nosotros somos el templo de Dios. Templo. Nosotros somos la morada del Espíritu Santo. Entonces, si Dios está cerca de nosotros, tenemos todo libre para sentir que el Espíritu de Dios le dice a mi espíritu que yo soy un hijo de Dios. Y eso es lo que nos llena a nosotros como hijos de Dios para considerar que no es el lugar, no es la actividad que nosotros estemos haciendo, sino que es la actitud de reconocimiento que Dios es nuestro Padre y es nuestro Salvador y es nuestro Señor. Y así como esta manera de buscar la comunión con Dios, existen otras que también nos vamos a tratar en este episodio. Le pedía, hermano David, que continúe comentando sobre las circunstancias de la adoración a Dios. Sí, precisamente, como nos comentaba ahorita el pastor Rubén, la verdadera adoración es mucho más que música, ¿no? La adoración no es solamente pues, cantar, sino es una vida rendida completamente a Dios. Y entonces en este momento surge una pregunta importante. ¿Qué pasará cuando llegan momentos difíciles? Lo que mencionó el pastor, esas circunstancias que son un poco complicadas. Ahí planteamos, ¿se puede seguir adorando cuando hay, cansancio, cuando hay presión en nuestra vida, diferentes circunstancias, cuando hay pruebas, cuando hay esos desiertos espirituales? ¿Se puede seguir adorando? Porque es fácil adorar cuando todo va bien, cuando en nuestra vida todo va perfecto, es muy fácil levantar las manos en alto y adorar al Señor. Pero la verdadera adoración se revela cuando la vida nos pesa, en esos momentos en los que estamos cansados, en esos momentos en los que tenemos demasiada presión, demasiado estrés por circunstancias, llamémosla X. En ese momento es más complicado y precisamente es ahí donde el salmista David nos enseña algo poderoso, que la verdadera adoración no depende de las circunstancias, depende de dónde está satisfecha nuestra alma, que la verdadera adoración busca las satisfacciones en Dios.
Y pues vamos a ver un poco en el Salmo 63, que lo estuve analizando un poco. El Salmo 63 fue escrito por David, ¿vale? Y en ese momento él estaba en el desierto de Judá. Y eso cambia completamente lo que es el peso de este salmo, ¿no? Porque David en ese momento no estaba en su palacio, no estaba rodeado de comida, de riqueza, de personas que lo ayudaran. No, estaba rodeado. No había comodidad en ese momento, No estaba sino rodeado que de ninguna comodidad. No estaba viviendo un momento de tranquilidad. Al contrario, él estaba atravesando un tiempo seco, un tiempo difícil y agotador. Y aún así, en este Salmo 63, el salmista escribe así: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Esto es el Salmo 63, los versículos 1 y 2. Por aquellos que están escuchando, los que quieran leerlo, es un salmo muy bonito, los invito a todos a que lo puedan leer. Y aquí hay algo impresionante, que David no comienza diciendo: Señor, sácame rápido de este problema, que muchas veces nosotros lo primero que hacemos es como que: Padre bendito, cuando estamos en dificultades, ayúdame, sácame rápido de aquí, no quiero estar sufriendo más, no quiero estar pasando por esa situación, sácame rápido. Pero aquí David, no. Lo primero que expresa es: mi alma tiene sed de ti. En ese desierto que se encontraba David, estaba sediento de Dios, porque David entendía algo fundamental, que la necesidad más profunda del hombre no es material, no es mi coche, no es mi casa, no es el dinero que tenga en la cuenta. La necesidad principal del hombre es espiritual. Porque, como les decía, el hombre puede tener muchísimo, nosotros podemos tener muchísimo dinero, muchísimo éxito, reconocimiento, podemos tener entretenimiento, que no estemos aburridos en ningún momento. Incluso podemos tener una estabilidad, tanto financiera como emocional, como en todos los sentidos. Y aún así, seguir vacíos aquí, por dentro. Solo Dios puede satisfacer verdaderamente nuestra alma. Y eso conecta mucho con lo que... Recuerdo una expresión que yo leí hace mucho tiempo del doctor Billy Graham. Y decía: cuando la vida está llena de cosas, realmente está vacía. Y Tal cual. no recuerdo el título del libro, pero esa frase se me quedó y eso es cierto. Las cosas materiales se terminan, se acaban, se las roban. Y como dice también el salmista, uno no se las va a llevar. Sí, exactamente. Entonces, y mucho le dedica tiempo a esas cosas y pierde la oportunidad de adorar a Dios y sentirse satisfecho con su presencia en la vida. Tal cual, porque nos enfocamos en otras cosas que realmente no valen la pena. Y es precisamente aquí donde David nos deja una enseñanza muy, muy importante. Los desiertos no solamente revelan nuestra debilidad, también revela qué es lo que realmente adoramos. Porque cuando todo nos falta, como David, que estaba en el desierto sin nada, el corazón corre hacia aquello que verdaderamente gobierna nuestra vida. El desierto muchas veces revela qué gobierna nuestro corazón. Muchos hombres en medio de la presión corren al aislamiento, ¿no? Corren al orgullo, a las distracciones para decir estoy centrado en esto y todo lo demás no existe. Hay algunos que corren al trabajo excesivo, es decir, me voy a matar trabajando para olvidarme de los problemas que tengo en mi hogar, problemas que tengo familiar, voy a estar trabajando en todo momento y así estoy concentrado en mi trabajo y todo lo demás se me olvida. E incluso también muchos hombres lo que hacen es acudir al pecado, porque dicen, bueno, estando en esta situación, algo que me da placer, algo que es pecaminoso, me hace olvidar de todas las demás cosas. Pero es muy bonito aquí lo que hace David, porque él corre hacia los brazos de Dios, y eso es verdaderamente adoración, porque la adoración genuina no nace cuando todo está bien, como les decía. La adoración genuina nace cuando entendemos que Dios sigue siendo suficiente,
aún en el desierto. Por eso el salmista David continúa en el mismo Salmo 63, continúa diciéndonos en el versículo 3, y dice así: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Qué bonito eso, ¿no? Estar en todo momento con el nombre de Dios en nuestra boca, estar alabándolo en todo momento. Es una declaración muy, muy, muy poderosa que hace aquí el salmista David. David está diciendo: Señor, aun si pierdo mi comodidad, aun si atravieso dolores, aun si las circunstancias son difíciles, si tengo tu misericordia, Padre, todavía tengo lo más importante, que es a ti. Ese es el corazón de un verdadero hombre adorador. Porque llega un momento de madurez espiritual donde Dios deja de ser solamente alguien que nos ayuda, en cualquier de las circunstancias que nos ayuda, sí. Pero el Señor se convierte en alguien suficiente para nuestra vida. Pero David no solamente adoró en medio de la sequedad espiritual, también aprendió a adorar en medio del miedo, la presión y la incertidumbre. Y eso nos lleva y nos conecta precisamente con el Salmo 27. Porque en los tiempos difíciles, mis hermanos, también debemos adorar. Y el Salmo 27 muestra a un David rodeado de muchos enemigos, muchos peligros y una presión constante en todo momento. Y aún así, mis hermanos, les dejo aquí, David confiesa con firmeza en el 27:1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? O sea, es algo que este versículo habla por sí solo. ¿De quién? Si tengo a Jehová de los ejércitos conmigo. Y esto es algo muy importante. David no está negando la realidad, ¿no? La fe bíblica no consiste en fingir que no hay problemas, porque seamos cristianos o seamos un hombre que estamos iniciando en la fe, vamos a tener problemas. Es más, cuando iniciamos en la fe o cuando queremos hacer más cosas para Dios es cuando más problemas se nos presentan. La fe bíblica consiste en confiar en Dios en medio de esas dificultades, en medio de esos problemas, en medio de todas esas presiones, porque la adoración verdadera no depende de cómo me siento, ¿no? Depende de quién es Dios realmente en mi vida. Y eso confronta mucho la manera en que muchos hombres viven hoy su relación con Dios, porque muchas veces la adoración se vuelve emocional y circunstancial. La adoración no depende de cómo me siento, eso debemos tenerlo muy claro, porque muchos hombres adoramos cuando todo nos sale bien, como les decía hace un momento. Buscamos a Dios cuando sentimos emoción y sentimos ese gozo que, yo qué sé, acabamos de salir de un encuentro de jóvenes, acabamos de salir de alguna actividad y mi corazón está así como que pum, 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 y voy a buscar y adorar a Dios. Permanecen firmes también mientras no hay dificultades, pero cuando llega el desierto, la espera o el silencio, muchos se enfrían espiritualmente. Sin embargo, aquí David nos enseña algo completamente distinto. Dios sigue siendo digno de adoración cuando hay abundancia, cuando hay escasez, cuando hay respuestas y también cuando hay silencios. Y es algo hermoso, es algo muy bonito de los salmos. No aparentan perfección, porque vemos que como lo decíamos hace un momento, los salmos los escribieron muchos autores y autores precisamente que no eran perfectos y no tenían todos los hombres. Me encantan los relatos bíblicos porque no son hombres perfectos, solamente el Señor Jesucristo que fue perfecto, pero son hombres que escribieron teniendo cosillas, teniendo problemas a lo largo, dificultades. El mismo David tuvo también sus recaídas. Los salmos me gustan porque son honestos, muestran luchas reales, emociones reales y batallas reales, porque David también tuvo momentos de debilidad. David llega a decir precisamente
ese es un punto bien importante, que la Biblia no oculta las debilidades humanas Para nada. de grandes hombres. Ujú. Y escuchaba una disertación que decía, mire, todos los libros sagrados de las otras religiones ponen a los líderes como personas intachables. Claro. Pero en cambio en la Biblia, los grandes hombres de Dios también tuvieron errores y ahí se muestran, Y empezando se muestran claramente. O sea, no están desde ocultando Adán nada. hasta nosotros, ¿verdad? No, Claro. y algo bien Bien. interesante en los salmos, perdón, de que estamos viendo el vivo ejemplo de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, con sus errores que se ven plasmados en la Biblia, pero creo que lo importante es que ellos comprendían cómo trabajaba Dios. El vivo ejemplo era David, porque él sabía que había pecado y había cometido pues atrocidades, pero le preguntaban, ¿qué preferís? ¿Preferís caer en manos de tus enemigos o caer en manos del Dios viviente? Y él sabía y entendía que la misericordia del Señor iba a ser más grande que la misericordia de los hombres, entonces prefería llegar con el Señor. Entonces, a partir de eso, él sabía cómo su comunión iba a ser. Yo pequé, pero me arrepiento, voy donde el Señor y Él va a tener más misericordia de lo que yo hice que el hombre al que yo ofendí. Y es que esa es como decir la definición de la misericordia de Dios, que Él no nos paga según lo que nosotros nos merecemos, ¿verdad? Porque nosotros deberíamos estar castigados siempre y todos los días por lo que hacemos, pero esa es la diferencia entre la misericordia y la gracia de Dios. La misericordia es, Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, y así lo dice el salmista, ¿sí? Sino que es por eso ese versículo que leyó el hermano David, que la misericordia es más que la vida, ¿verdad? Porque por misericordia Dios nos tiene aquí, y si no, ya nos hubiera llevado, quizás nos estuviera castigado, pero es más que la vida, y por eso nos tiene mucha misericordia. También en el Salmo 27, en el versículo 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aquí David reconoce que hubo momentos donde casi se rendía, ¿no? Y eso también es importante decirlo claramente. Ser hombre no significa nunca sentirse cansado, ¿vale? Porque incluso hombres de Dios, como David, atravesaron miedos, agotamiento, tristeza, presión, momentos de debilidad emocional. La diferencia es que David nunca soltó su confianza en Dios. Y entonces David termina este salmo ya dejando una exhortación muy poderosa para cualquier hombre creyente. David termina diciendo en el Salmo 27, en el versículo 14, dice, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Porque vivimos en una generación desesperada por respuestas rápidas. Pero muchas veces Dios trabaja precisamente en la espera. Y un hombre maduro espiritualmente aprende a esperar en Dios. Que es realmente, o sea, esperar en Dios no es pasividad, ¿no? Es confianza. Es una confianza absoluta en que Dios va a actuar. Es seguir obedeciendo cuando todavía no veo los resultados. Es seguir creyendo cuando todavía no entiendo qué está pasando. Es seguir adorando aun cuando todavía no llega la respuesta. Bueno, después de ver la verdadera adoración permanece firme incluso en el desierto, en la prueba y en la espera, pues yo creo que ahora vamos a entrar en el fundamento más profundo de toda la adoración cristiana, ¿no? Porque la adoración no solamente nace de reconocer quién es Dios, también nace de entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Y ahora es cuando ya mi cuñado Víctor nos va a llevar precisamente a eso, a el gozo del perdón y el sacrificio de Cristo como el centro de toda la verdadera adoración. Sí, así como nos dice David,
la gratitud en la adoración porque somos perdonados y salvos por el sacrificio de Cristo. Y el perdón lo vemos explícitamente en el Salmo 32, porque solo quienes han sido perdonados pueden adorar con gozo genuino. Creo que todos en la vida, o todos en el momento cuando el Señor llegó a nuestras vidas y tuvimos ese arrepentimiento genuino, pudimos entender qué es ser perdonados de verdad. Y en esa oportunidad, cuando David había pasado por todos ese desierto, por ese sufrimiento que había estado atravesando, él empieza y celebra la bienaventuranza del perdón y la restauración. ¿Qué sucede? Él reconoció su pecado, él reconoció la situación en la que él estaba. ¿Y qué hizo? En vez de correr, como a veces nos pasa, que nosotros corremos al vecino, corremos al hermano, a los papás, a las autoridades, pero no corremos primeramente a Dios, en doblar nuestras rodillas y decirle al Señor, perdóname por los pecados que he cometido, porque cometo los pecados con mi vista, con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que pienso y no lo digo, lo siento. Pero si yo me arrepiento genuinamente y le digo al Señor que me arrepiento de sus pecados, el Señor va a ir restaurándonos paulativamente, pero que nuestro corazón entienda y comprenda de que nosotros nos hemos arrepentido. Esa gratitud en nuestro corazón va a hacer que nosotros adoremos de una forma más ferviente al Señor, y lo dice en el Salmo 32:1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada, cubierto su pecado. Y el versículo 2 nos dice, bienaventurado, o sea, si recuerdan que es el término de bienaventurado, es doblemente bendecido. Ahora, correcto, doblemente bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y cuyo espíritu no hay engaño. Cuando nos habla de esto, si recuerdan, cuando adelantándonos un poquito, cuando estaban los dos presos o ladrones que estaban siendo crucificados con nuestro Señor Jesús, podemos ver explícitamente cómo uno de ellos le pide perdón al Señor y se arrepiente de su vida pecaminosa. En ese último momento de su vida o de sus vidas, pedirle perdón al Señor y arrepentirse genuinamente le dio la apertura al cielo. Entonces, ¿por qué? Porque él lo confesó y se arrepintió. Entonces, ¿qué hubo en ese momento para él? Un gozo, una alegría que él no podía explicar, pero sabía que lo tenía en su corazón porque él confesó sus pecados. Entonces, cuando avanzamos un poquito en el Salmo, podemos considerar cuán feliz me debo de sentir, porque aún siendo culpable, Dios me ha declarado inocente. Por eso dice, bienaventurado aquel que su transgresión ha sido perdonada. Pues sí, la cometí, pero Él ya pagó por mí, y eso es uno de los motivos para que nosotros decimos, gracias Señor, porque me has dado una manera diferente de vivir y quiero seguir adelante, ¿verdad? Y que sus pecados han sido perdonados. Pero a veces nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos por aquellas cosas que aún sabemos que no estuvieron bien, ¿verdad? Pero entreguemos las manos de Dios y sintamos dichosos y felices porque hemos sido perdonados. Así es, porque quizás a veces el perdón del hombre es más difícil, ¿verdad? Cometerle una falta a una persona que quizás en el tráfico se le atravesó y quizás uno tuvo el error, ¿verdad? Y pasa la paz y como que el otro se le queda viendo, ¿verdad? Bien. Y sabe que cometió el error, pero uno dice disculpe, ¿verdad? Pero sabe que el malestar ahí está para la persona. Pero cuando nosotros nos arrepentimos
y lo confesamos al Señor, el Señor pasa la página y nos dice, bueno, borrón y cuenta nueva, y el siguiente día ya no vas a pecar, ¿verdad? Trata de ser una mejor persona. Y en el Salmo 32:5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mis pecados. Ahí está, si ustedes ven, esa es una pequeña oración de David pidiéndole al Señor que perdonara ese pecado. Que el Señor sabe todas las cosas que nosotros estamos haciendo, porque está en todo lugar y en todo momento. Y si nosotros lo hacemos y en nuestro corazón no hay esa cosquilla que diga, hey, lo hice mal, ¿verdad? ¿Por qué no tenía que haber reaccionado de otra forma? O tal vez haber pedido perdón y no lo hice. Entonces, él lo sabía exactamente, lo que les decía. Él sabía que acercarse más al Señor, tener esa mejor comunión con el Señor, él sabía que los pecados que hubiera cometido, sabía que podía perdonárselos. Claro, el hecho que el Señor se los perdone no quiere decir, hoy por hoy en nuestra sociedad, que yo fui a asaltar a una persona y llego o lo golpeé y las cosas se elevaron de tono y llegó la policía y se involucró un montón de cosas. Claro, yo una vez recuerdo que en una historia que el pastor nos contaba, decía que había un señor que lo había detenido la policía y que le preguntó por qué estaban en el juicio, ¿verdad? Y le dijo, mire, le dijo, este señor, el policía le decía al juez, este señor yo lo detuve por esto y este tipo de cosas. La cosa es que se volvió bien violento y el señor me soltó un gato, ¿verdad? Un golpe en la cara. Entonces, ¿qué pasó? Le dice, mire, le dijo el juez, y usted le dice por qué lo hizo. No, yo, la verdad que me disculpo y todo, le dijo. Ajá, le dijo, sí, le dijo el juez. Bueno, le dijo el juez, él le dice que pide perdón, dice. Sí, le dijo el policía, él puede pedir perdón, pero ¿quién me quita el golpe en la cara? Le dijo. ¿Verdad? Entonces, él sabía que las cosas pidiéndoselas al Señor, en este caso David, pidiendo y confesando su pecado, él sabía que iba a tener un mejor trato, un mejor juicio, por así decirlo, de Dios para con él. Y en el 32:6 nos dice, por esto orará a ti todo santo en todo tiempo, en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Esa es la parte en la que David confiesa su pecado al Señor y se arrepiente. Ahora, cuando nosotros nos pasamos al sacrificio de Cristo en la cruz, en eso nos vamos a basar en el Salmo 22. Se retrocedemos 10 capítulos. Entonces, el fundamento y motivo supremo de la adoración, el Salmo anticipa el sufrimiento de Cristo y la salvación lograda en la cruz. Salmo 22:11 nos dice, no te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Y en los versículos, que si los saltamos, del 12 al 21, nos habla acerca de la adoración cristiana, que tiene que ser el centro de la obra redentora de Jesús. Ahora, amén. Si ustedes se dan cuenta, en las iglesias debemos... yo me recuerdo que nos enseñaron que cuando empieza la liturgia, empezamos con un formato, ¿verdad? El formato tradicional es, tenemos una alabanza de inicio, tenemos una lectura bíblica, una oración, y luego pasamos a la alabanza. Entonces, cuando se forma ese formato, se crea para que cuando pasamos a la alabanza, ellos le llaman o se conoce comúnmente como la punta de la flecha. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos a la hora de recibir la meditación, la alabanza, tanto como de júbilo y en especial la de adoración, son las que tienen que ir preparando el corazón
de cada persona o de cada creyente que llega en ese lugar a ablandar ese corazón que quizás ha llegado con preocupaciones, con deudas, con situaciones en su vida cotidiana, en su trabajo, en su familia, que le angustian. Entonces la alabanza es la que nos ayuda a acercarnos o a ablandar el corazón para que la palabra del Señor llegue con una tierra un poco ya más, si lo vemos en agricultura, el pastor tiene más experiencia en ello, que la tierra se prepara, se escarba, se espolvorea para que la semilla que va a entrar en esa tierra sea recibida de forma más adecuada. Entonces la alabanza hace eso. Las letras que hoy por hoy nosotros las alabanzas que antes se tenían eran más enfocadas a la Biblia. En los salmos están un montón de alabanzas que son súper conocidas y que son antiguas, por así decirlo, que se hablan directamente de la Biblia, del arrepentimiento, del sacrificio, de la adoración al Señor. Entonces, cuando nosotros vemos o escuchamos o estamos durante los servicios del culto, no solamente nos dejamos llevar por los sonidos bonitos, los sonidos actuales, tenemos que entender el significado del por qué se adora al Señor, por qué se le pide a través de la alabanza que el Señor nos perdone y nos dé ese corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. Cuando hablamos de el capítulo 22 del 12 al 21, nos lleva al pie de la cruz, donde Jesús murió por usted y por mí. Entonces, hay una alabanza, creo que si no recuerdo es de Jacobo Ramos, que se llama Regresando a la Cruz, y es sumamente buena y aplicable, porque lo que nos está diciendo es: tu vida cotidiana ha avanzado tanto, como lo decía el hermano David. Tal vez podemos tener cosas materiales, éxito, fama, dinero, situaciones que eclipsan el verdadero significado de la palabra del Señor, del significado del Señor. Pero esa alabanza nos dice: volvé a la cruz, regresala. ¿Qué quiere decir? Arrepentite, volvé a los caminos del Señor, entiendan que el verdadero significado del por cual Cristo muere y resucita es para llevar esos pecados. Él nunca realizó un pecado. En todo el tiempo, siendo 100% hombre y 100% Dios, Él no cometió pecado. Él hizo esa separación. Y me pareció bien interesante porque en la parte del libro explica de que esa parte, de que Él nunca hizo un pecado. Pero ¿qué es lo que hace el pecado en la vida del humano? Es esa separación. Entonces sí, lo que a Él le dolió, sufrió, fue esa separación que hubo de la comunión de Dios con Jesús. Entonces eso fue lo que le dolió tanto en su hijo o de su hijo con su padre, la separación esa, que nosotros muchas veces la tomamos cotidianamente o nos da igual, quizás porque no sentimos verdaderamente ese desapego hasta que es demasiado tarde. Entonces, porque el pecado es como, bueno, si a ustedes les gusta el chocolate, es como el chocolate, así lo podemos poner, que es esa dopamina que le va dando en su cerebro que usted se siente bien porque no le ha pasado nada. O sea, usted se siente bien y hoy no oré, hoy cometí este pecado, pero el Señor sabe. Pero ese Señor sabe, sí, Él lo sabe, que usted cometió ese pecado, pero no se arrepintió, ¿verdad? Entonces, eso que se va conformando, vamos olvidando el verdadero significado del por qué el Señor vino a la tierra, murió, se sacrificó por nosotros. ¿Por qué? Porque le dimos esa separación
de la comunión de nosotros con el Espíritu Santo de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede al final? Eso al final del tiempo, el Señor, como nos ama tanto y nos ha hecho hijos de Él, va a empezar a jalar ese cinturón. ¿Y qué va a suceder? Nos va a doler, ¿verdad? Nos va a doler porque Él quiere que ese estrecho que nosotros, o ese espacio que nosotros hicimos con Él, se acerque. Desaparezca ese espacio para no darle la cobertura o no darle el reconocimiento realmente del por qué Jesús murió por cada uno de nosotros. Entonces, en este pequeño espacio que nosotros tenemos para poder reflexionar de la vida de muchos personajes en la vida, así como vemos que en la Biblia aparecen varias personalidades con sus defectos y sus arrepentimientos, que así nosotros podamos volver, regresar a la cruz y decirle al Señor que nos arrepentimos, ¿no? Entonces, ya para ir cerrando, hay palabras claves en la adoración. Una de ellas es humillarse. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros los que somos orgullosos humillarnos? Ese es uno de los factores que debemos de cambiar en nuestro corazón. Humillarnos, confesar, porque si nosotros no lo hacemos, muchas veces cuando uno habla de confesar, en el caso de los pecados, se nos explicaba que lo importante no es confesar nuestro pecado al aire. ¿Por qué? Porque el enemigo escucha. Y cuando el enemigo escucha sus debilidades, de ahí lo va a agarrar. De ahí te va a pellizcar, como dicen. Entonces, ¿qué sucede? Sí, confesarle al Señor qué es lo que tenemos en nuestra oración, reflexionar, y ahí es donde entra el verdadero o la clave, ¿verdad? Reflexionar, entender que lo que hicimos estuvo mal, que lo que hemos hecho, pedirle perdón al Señor y volver al punto de inicio. Y finalmente, deleitarnos. ¿Por qué? Porque después, cuando nosotros lleguemos a ese punto de reflexionar, confesar y humillarnos, ¿qué va a suceder? Volvemos a ver atrás y decimos, todas estas cosas que hice, que realicé, que dije, pero al final, ¿qué sucedió? El Señor me perdonó de todo ello, me sacó, como dicen la palabra lutró, sacar la cabeza del hoyo, y deleitarnos y decir, gracias Señor, porque a pesar de todo esto, tú nos has guardado, nos has dado perdón, nos has dado salvación. Entonces, los hombres de verdad aman adorar a Dios en todo momento, en circunstancias, siguiendo el ejemplo de los salmistas, y la adoración genuina nace de un corazón transformado por el Evangelio y centrado principalmente en Cristo. Así es. Ese es el cierre para este nuevo episodio, estimados o estimadas, que nosotros podamos entender que la adoración de Dios es en todo momento, en todas circunstancias, sean buenas o malas, pero que entendamos que esa adoración es nada más y exclusivamente centrado en Cristo. En Cristo, así es. Así es. Bueno, hermanos, creería yo que este es el cierre de este capítulo. Vamos a hacerlo como es usualmente. Vamos a orar y no sé si antes de orar quieren agregar un poco más o cerramos con la oración, estimados. Pues si quieres cerramos con la oración y bueno, porque hoy, o sea, como un resumen, una recapitulación del día de hoy, hemos aprendido que la verdadera adoración va mucho más allá que de la música, lo que nos decía el pastor Rubén. La adoración es una vida rendida a Dios, es buscar su presencia en todo momento, es permanecer fiel en medio del desierto y es confiar en Él en la dificultad, es vivir agradecidos por el perdón y es reconocer que Cristo y su cruz, solo en Él es el centro de todo. Los salmistas nos enseñaron que un hombre de verdad no adora solamente cuando todo está bien, adora en todo momento y circunstancia, porque la verdadera adoración
nace de un corazón transformado por el Evangelio y completamente satisfecho en Cristo. Y esa es la marca de un hombre verdadero, un hombre que ama, que honra y adora a Dios con toda su vida. Amén. Ese es básicamente como el resumen. Así que, pues, estimados, Bueno. si quiere vamos a orar entonces. Oremos, inclinamos nuestro rostro y decimos: Señor y Dios, buen Padre, te damos gracias, Señor, infinitamente, primeramente, por un día más de vida que nos has regalado, porque nos permitiste abrir nuestros ojos, por ver las maravillas que tú has creado para cada uno de nosotros y aprender cada día más de tu palabra, Señor. Si estamos quizás cometiendo algún error o ya lo cometimos, Señor, te pedimos perdón, Señor Jesús, por esos pecados que quizás no lo hemos confesado, Señor, y te pedimos misericordia, Papito lindo, que perdones nuestras vidas, los hechos que hemos cometido, Señor, y te damos gracias, Papito lindo, por una oportunidad más que nos das para poder arrepentirnos y buscarte de corazón a ti, Señor, porque la verdadera adoración no es de diente a labio, Señor, sino de un corazón arrepentido hacia ti. Señor, te damos gracias, Papito lindo, porque nos guardas, nos proteges, Señor. Y te damos gracias por este medio, Señor, para poder hablar sobre ti, Señor, que eres el fundamento o el tema principal de cada código hombre, Señor. Permítenos, Señor, seguir siempre esforzándonos para crecer más y ser como tú. Gracias, Papito lindo, por la vida de mi pastor Rubén, por la vida de mi cuñado David. Bendice sus vidas, bendice sus familias, bendice sus trabajos, sus metas, Señor Jesús, las ponemos en tus manos, y cada uno de los oyentes, Señor, ponemos cada uno de sus metas, Señor, de esas peticiones, Señor, que hay en su corazón. Gracias por mi vida igualmente, Señor, y mi familia. Gracias, Papito lindo, por un código hombre más, y ponemos en tus manos, Señor, pues el desarrollo de este proyecto. Bendice, Señor, la vida de cada oyente, y si alguno no tiene o no te ha recibido como su Salvador, es un buen momento para que pueda hacerlo, Señor. Gracias, Señor, en tu santo nombre pedimos todo esto. Amén y amén. Amén. Pues nada, mis hermanos pues, y amigos, pues es un placer para nosotros pues estar aquí en este Código Hombre. El pastor Rubén ya se ha tenido que ir, pero igualmente los invitamos a que sigan pues compartiendo, llevando el mensaje, así pues como esa tarea que nos ha encomendado nuestro Señor de llevar el mensaje hasta el último rincón del planeta. Nosotros estamos cumpliendo esa tarea, y si a usted le ha gustado este capítulo del día de hoy, compártalo con sus familiares, con sus amigos, que todos puedan escuchar, no porque nos escuchen a nosotros, sino porque escuchen directamente la palabra del Señor. Amén. Que el Señor le bendiga. Nos Saludos vemos. para todos, bendiciones, hasta luego.